Pues bien, hoy les tenemos un programa muy especial aquí en la primera mesa de opinión de Antioquia. Nos cogió la noche. Y pues por estos días estuvimos con una gran celebración. Porque ¿hace cuántos años se independizó Antioquia? 210 años. Qué montón de tiempo, bastante. Sí, hoy 11 de agosto, independencia del departamento El pasado de Antioquia. viernes. Ah, el pasado viernes, dejémoslo así. Ahorita yo les El explico pasado el viernes, pasado sí, viernes, sí. usted me lo va a entender. Doña Nancy Guerrero, ¿cómo me le va? Muy bien, buenas tardes. ¿Qué ha hecho? Todo muy bien. Médicos Sin Fronteras en Colombia. Yo conozco bastante de ustedes, pero quisiera que me le contara a los televidentes quiénes son. Claro que sí. Somos una organización médico-humanitaria internacional. Entonces nos dedicamos, principalmente tenemos dos mandatos. Uno es la asistencia médico-humanitaria directa a pacientes. Y la segunda es esa posibilidad de hablar de las cosas que vemos en los terrenos alrededor de estas crisis. Sobre todo, trabajamos en zonas con crisis humanitarias, entonces en guerras, en territorios con mucha violencia, incluso obviamente en temas de brotes, de epidemias, de enfermedades, etcétera, y sobre todo atendiendo a las poblaciones más vulnerables dentro de las vulnerables. Ustedes, por ejemplo, en todos esos campos de concentración que existen, sobre todo en África, donde han todos desplazados y en últimas, ustedes han visto esas carpas, ¿no? Desiertos. De refugiados. De refugiados, sí, De pero refugiados. yo la quiero decir como la dije, es que es así, en últimas se vuelven campos de concentración y con estas políticas y estos políticos, esto se vuelve un problema no de 6 meses, de años. Ustedes saben presencia en todo el mundo en ese sentido. Así es, tenemos presencia en más de 75 países. En este momento es el resultado que tuvimos en el 2022. 68.000 personas que pertenecemos a Médicos Sin Fronteras como trabajadores y trabajadoras de la organización, trabajando en 75 países alrededor del mundo. Y claro, yo misma estuve hace unos años en la región de Somalia, en donde habían muchos campos de refugiados, sobre todo del lado de Etiopía, que estaban llegando de la región de Somalia, y la que era una de las peores sequías que había habido en la zona en los últimos 50 años, y que trajo consigo pues un alto índice de desnutrición en niños, niñas y mujeres. Déjeme preguntarle algo que una persona muy allegada a mí le tocó esa situación porque trabajaba allá en Sudáfrica, me decía que eso era deplorable, o sea, que eso es la condición humana a su más baja expresión. Así es, así es. La gente cruzaba las fronteras entre Somalia y Etiopía, en el caso que yo estuve, ¿no? Le cuento desde mi propia experiencia. Cruzaba la frontera y claro, pues es un país, Etiopía, entonces allí empezó a activar obviamente todos sus mecanismos de atención para esta gente, pero no tenía toda la capacidad. Es entonces cuando llegan organizaciones como nosotros, Médicos Sin Fronteras, a básicamente instalar hospitales allí en el medio del desierto, en medio de la nada. Instalamos muchos hospitales para poder dar atención adecuada a la gente. Ya cuando llegamos, obviamente se habían perdido varias vidas, sobre todo de niños y niñas, porque habían llegado pues en condiciones muy críticas, pero también le puedo decir que se salvaron muchas vidas entonces. Pues usted recuerda la famosa crisis de Etiopía. Hace Sí, muchos claro, años, claro, los años 80. claro. Fue, Estas imágenes eran... pero atroces, usted no le tocó eso. ¿O sí No, se no, acuerda? no. Fue tal vez una de las 80 no. crisis humanitarias alimentarias más grandes que ha tenido la humanidad en toda su historia. Pero Recuerde que fruto de eso surgió algo musical sí, con las... sí, señor. We Tina Are the World. Turner, Sí, Michael Jackson. Sí, eso. Entonces, Una La cantidad. África, Sí. Correcto. Queen. Nancy, cuénteme una cosa. ¿Y usted, quiénes están detrás de toda esta organización? ¿Quiénes son esos médicos? ¿Quiénes son los profesionales? ¿Hay de todo el mundo? ¿Cómo funciona? Así es, pues mire, le cuento, es Médicos Sin Fronteras y a veces hay el mito de que parece como si todas las personas que trabajamos en la organización son médicas. Yo soy administradora de empresas de profesión. Y claro, nuestra misión social es la atención a salud física y mental, claramente, pero para que esto se dé, pues hay todo un abanico de profesiones alrededor que están apoyando la misión social de Médicos Sin Fronteras. Tenemos personas de la parte financiera, de recursos humanos, obviamente para todos los procesos de reclutamiento, de selección del personal que necesitamos. Y en cuanto al personal sanitario, pues hay de diferente gama también, o sea, hay profesionales en medicina, en enfermería, en psicología, cirugías, anestesia también, ¿no? Porque en muchos lugares también se hacen cirugías y demás. Entonces es toda una gama de profesionales que está alrededor. ¿Y quiénes están detrás de todo esto, como usted pregunta? 7 millones de personas en el mundo que aportan con donaciones a Médicos Sin Fronteras y hacen que esta organización
sea independiente financieramente y políticamente también. Es decir, somos nosotros al interior de la organización que decidimos, de acuerdo a nuestros análisis internos, cuáles poblaciones se van a priorizar en la atención médico-humanitaria. No tenemos ningún lineamiento de ningún tipo de gobierno, ninguna línea tenemos que nos indique a nosotros cómo proceder, sino es de manera independiente, porque el 97% de los ingresos que recibe Médicos Sin Fronteras son de personas privadas, como todos nosotros que estamos aquí en la mesa, que aportan algunos mensualmente, algunos puntualmente también durante el año y que sostienen la organización de esa forma. Ustedes hacen presencia en Colombia. ¿Por qué tienen presencia en el país? ¿Y cómo estamos en esa baraja de 75 países donde hace presencia Médicos Sin Fronteras? Claro que sí. En Colombia estamos desde 1985. Llegamos para la tragedia de Armero y desde entonces hemos estado ininterrumpidamente dando atención en diferentes poblaciones en Colombia. En la zona del Catatumbo, en el Putumayo, en el Pacífico, en el Chocó, en Tumaco, bueno, en muchas poblaciones de las más vulnerables del país. Bueno, por todos conocidos también todas las situaciones que vivían las comunidades con el tema del conflicto armado, que luego ha ido evolucionando en otras situaciones también de violencia y demás. Hoy en Colombia seguimos trabajando en el Chocó y también estamos trabajando del lado panameño en el Darién, desde la misión que tenemos en Colombia para la atención a las personas migrantes que cruzan esta zona de la región en búsqueda de llegar a Estados Unidos. ¿Cómo es ese panorama que hay en este momento en el Darién? Sí, mire, el año pasado las cifras oficiales reportaron más de 240.000 personas que cruzaron el Darién. En lo que va corrido del 2023, ya esa cifra se ha superado. Entonces, nosotros lo que hacemos siempre damos es cuenta de las afectaciones que vemos en las comunidades, de lo que vemos directamente, porque además la atención de Médicos Sin Fronteras siempre es directa a los pacientes, de manera gratuita también, como les contaba. Y lo que damos cuenta es de que esta cifra ya se superó, siguen habiendo muchas afectaciones en esta zona del mundo, más de 23 nacionalidades que están cruzando por esta zona, con muchas afectaciones, muchas violaciones. Nosotros atendemos salud primaria allí en esa zona, pero también damos atención a sobrevivientes de violencia sexual, por ejemplo, ¿no? y tratando de atenderles allí. ¿Ustedes tienen campamentos en la mitad del tapón o cómo es la presencia que ustedes realizan allá? Bueno, no tengo aquí los detalles porque esa es otra parte de Médicos Sin Fronteras. Yo represento la parte institucional de Médicos Sin Fronteras y la parte operacional es quien la lleva directamente lo del Darién. Pero normalmente trabajamos con las estructuras que hayan, ¿no? Que hayan en las zonas, dependiendo de cada contexto. Como le contaba, por ejemplo, en caso en África montamos hospitales, ¿no? En otros casos hay estructuras que se pueden ser utilizadas para la atención en salud y las usamos, se hacen pequeñas reformas de dar una atención pues de calidad lo máximo que se pueda para las personas que atendemos. Usted ha dicho que pues no dependen de ningún gobierno, son políticos. ¿Se articulan de pronto con las instituciones de los lugares o son completamente independientes en su actuar? No, claro que sí, siempre tratamos de estar articulados, de tener esas sinergias con las entidades, incluso con otras organizaciones internacionales y muchas veces también locales, obviamente con las comunidades, siempre de la mano con las comunidades hacemos la articulación cuando vamos a los territorios a dar atención. Nancy, ¿cuáles son los mayores retos que se tienen en salud para los migrantes aquí en Colombia, por ejemplo? Pues en Colombia, te decía, tenemos un proyecto en el Chocó que no está directamente trabajando con migrantes, es más la zona del Darién. Y nosotros, desde Médicos Sin Fronteras, siempre nuestro mensaje es el de pedirle a los estados por políticas que garanticen rutas más seguras, de tal modo que la gente que está transitando pueda tener atención de calidad y oportuna, incluyendo obviamente atención en salud. ¿Es Colombia considerado un punto de refugiados por esos migrantes que están cruzando o es solamente un punto de paso? Pues nosotros estamos actualmente en la zona del Darién, como te comentaba, es la ruta que va actualmente en la zona del Darién. También Médicos Sin Fronteras atiende en otros puntos en Centroamérica y también en México en varios puntos hasta la zona de la frontera con Estados Unidos, ¿no? Porque es toda la ruta hacia arriba. Y claro, en el tapón del Darién está llegando mucha gente de diferentes nacionalidades con muchas afectaciones y bueno, nosotros estamos allí dando la atención y tratando también de pasar el mensaje siempre para que hayan estas rutas más seguras para la gente. Nancy, si bien ahora los retos se concentran en el tapón del Darién, pero para la región de Colombia, de pronto Médicos Sin Fronteras también ha tenido la experiencia en el departamento de La Guajira. Específicamente, ¿han tenido ya alguna experiencia que nos puedan Hicieron contar? una exploratoria hace un par de años que fue, nosotros tenemos como varios centros operacionales y uno de ellos fue que vinieron a hacer unas exploratorias nuestro centro operacional de Suiza.
si estuvieron allí en La Guajira haciendo operaciones exploratorias más, es como evaluando. Nosotros, como les decía, tratamos de atender a las poblaciones más vulnerables dentro de las vulnerables, porque a pesar de que somos una organización internacional, igual los recursos son limitados, entonces también a veces hay que decidir hacia dónde se van a ir las prioridades, que en el caso, por ejemplo, a nivel mundial, cuando vemos todo lo que está pasando de la guerra de Ucrania o los temas en Sudán, Sudán del Sur, Sudán del Norte, en muchos aspectos también migrantes en el Mediterráneo, y todo eso a veces toca escoger, lamentablemente, en qué zonas se quedan y en qué no. Allí hicieron una exploratoria y no encontraron como muchas razones para quedarse, porque también nuestro mandato nunca es sustituir a los estados, ¿no? Ese es un mandato de Médicos Sin Fronteras. Llegamos a poblaciones donde nadie llega, pero nunca pretendemos tampoco sustituir a quien le corresponda dar la atención. Y en ese entendido, donde también los recursos son limitados, ¿cómo es ese protocolo de atención? ¿Cuánto tiempo atienden? ¿Bajo qué, digamos, estructuras o qué enfermedades son las que están atendiendo Médicos Sin Fronteras? Bueno, actualmente, mira, y te puedo contar un poco de lo que pasó el año pasado. Por ejemplo, tuvimos el reporte anual que está saliendo ahora recientemente para nosotros, el reporte internacional, cerca de 16 millones de consultas externas hicimos a nivel internacional, ¿no? También tuvimos, por ejemplo, más de 4 millones de casos de malaria tratados, ¿no? Entonces, depende un poco de los contextos. Algunos son contextos de emergencia, como por ejemplo guerra en Ucrania. Entonces allí, además, que tenemos un contexto en el que hay gente que se queda en la zona donde viven, hay otros que se mueven a otros lados del país buscando lugares más seguros, hay otros que se van a países vecinos, y Médicos Sin Fronteras también se adapta a estos diferentes contextos, que de hecho en Ucrania, por ejemplo, tenemos un tren de atención médico-humanitaria, de tal modo que se da la atención lejos de las zonas de riesgo para la gente, ¿no? Entonces nos vamos adaptando, generalmente depende de los contextos, ¿no? En muchos lugares es atención primaria en salud, en muchos casos es vacunación contra sarampión cuando se dan los brotes. El año pasado tuvimos, por ejemplo, 30 países en los que hubo casos y brotes de cólera, por ejemplo. En 10 de ellos Médicos Sin Fronteras atendió, y también a través de nuestro mandato de dar testimonio, de alzar la voz, y a través de un grupo de salud internacional al que pertenecemos, también se recomendó que en vez de 2 dosis de cólera, por ejemplo, se dieran 1 para poder que llegara la vacuna a más gente, ¿no? Porque habían brotes en diferentes países. Entonces, como que depende de muchos lugares, hay muchas emergencias. En Haití, por ejemplo, que es uno de los países más pobres de la región, también sigue la ola de violencia. Haití, pues ha habido terremoto, ha habido cólera, sigue la ola de violencia, y allí, por ejemplo, tenemos hospitales, centros de estabilización para las personas heridas por cuenta de la violencia en el país, por ejemplo, ¿no? Entonces, como que hay diferentes modalidades en las cuales trabajamos dependiendo de los contextos. Yo la escucho, y qué pena, Nacho, Sí, y frente a todas esas realidades, ¿cómo le cambia la vida a un Médico Sin Fronteras precisamente estar enfrente de todo eso? ¿Y cómo es esa preparación? Porque, claro, tienen todo el conocimiento, digamos, desde lo específico, pero también hay un reto emocional para poder enfrentar o poder decir, aquí no puedo atender o aquí ya no puedo hacer nada, o escoger incluso pacientes. Claro que sí, mira, justo que yo estoy aquí en Medellín porque teníamos ayer una reunión de socios, socias y donantes, que normalmente hacemos cada año, y justo escuchamos el testimonio de una ginecóloga de aquí, que hace parte de Médicos Sin Fronteras, que ha trabajado en varios lugares, y ella nos contaba, ¿no? Justo eso que tú dices, como esa frustración que se siente cuando a veces no puedes hacer más, quieres hacer más, pero a veces las condiciones de los lugares pues no te dan para más, y entonces hacemos lo mejor que podemos, ¿cierto? Pero claro, nosotros dentro de la organización tenemos diferentes sistemas, en el sentido de la gente conoce los contextos a los que va, o sea, previamente se les da como una inducción de los lugares a donde va, de las condiciones de seguridad. Nosotros normalmente evaluamos la seguridad de los territorios, generalmente tenemos garantizado el acceso por los diferentes actores que hayan, pues obviamente dadas las actividades médico-humanitarias que van dirigidas a la sociedad civil. Entonces, la gente siempre va preparada de saber a dónde va, pero claro, cuando estás allí siempre es chocante, ¿no? O sea, cuando ves esas realidades humanas tan difíciles. Yo misma en Médicos Sin Fronteras he trabajado como coordinadora de recursos humanos, como coordinadora de finanzas, de temas administrativos, etcétera. Y claro, pero uno se mete en las realidades en que estamos, y es duro muchas veces como persona. A mí me ha tocado muchas cuestiones difíciles también en contextos en que, por ejemplo, la mujer no tiene ese rol en la sociedad tan activo, y todo es como más opresivo, si se quiere. Entonces también dificultades profesionales de cómo llevar a cabo las actividades en estos contextos.
Pero bueno, tenemos también sistemas en la organización que lo llamamos a veces de debriefing emocional, y es cuando hay este tipo de contextos en el que son tan duros que tienen también un impacto en nuestros trabajadores y trabajadoras, y tenemos un sistema para que la gente pueda descargar todo eso que están sintiendo y todo eso y puedan pues seguir con sus labores. Pero también en los contextos más difíciles, obviamente, la gente está por periodos cortos de tiempo, ¿no? No es que van a estar allí porque también es un impacto grande en la salud física y mental para todos los trabajadores humanitarios. Pues bien interesante lo que hacen ustedes. Una última pregunta de cierre. ¿Y cómo se la van ustedes con el negocio de los laboratorios? ¿Sí los apoyan? ¿Qué hacemos? Porque una cosa es el recurso humano, pero la otra es que se La requiere atención mucho humana, medicamento. Y esto no es que ustedes tengan la capacidad Pues grandísima de ir a pues comprar. los laboratorios también están vinculados a Médicos Sin Fronteras y les entregan... Pues les cuento que desde 1999, Médicos Sin Fronteras tenemos algo que llamamos la campaña de acceso a medicamentos. Y desde entonces, y también por este mandato que yo les contaba del mandato de dar testimonio, de levantar la voz, hemos tenido varias campañas en muchos lugares para justo porque nuestra labor siempre es también que los medicamentos sean asequibles para la gente. O sea, nuestra labor es humanitaria, entonces tenemos el gran principio de la humanidad, ¿no? Y de verlo desde el punto de vista de las poblaciones a que atendemos. Entonces, en muchas ocasiones hemos también levantado la voz para pedir, por ejemplo, en el caso del COVID-19, también Médicos Sin Fronteras levantó la voz para decir que hubiera la exención de la propiedad intelectual, por ejemplo, ¿no? Para que la producción de vacunas fuera más rápida y eficiente, para que llegara más rápido a las comunidades, ¿no? Entonces, acciones como esas también las tomamos, justo porque como está alrededor de la salud, pero tenemos desde entonces, o sea, hace años atrás esa campaña en la cual ha dado muchos frutos, de que levantamos la voz cuando quiera que sea necesario para que la gente tenga el acceso a los medicamentos adecuados, de manera eficiente y, bueno, muchas veces, en muchas ocasiones también al menor costo que se pueda para acceso de la población. Pues muchas gracias por habernos acompañado y la mejor de las suertes. A ustedes también, gestión la muchas que gracias. ustedes hacen tan interesante en el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias. Los invito a hacer una pausa. Ya volvemos aquí a la primera mesa de opinión de Antioquia. Mi editorial en Nos Cogió la Noche es poder analizar los resultados de las exportaciones. He titulado este editorial Exportaciones viviendo la teoría del decrecimiento. Y quiero analizarlo a la luz de los malos resultados de los últimos 7 meses en materia exportadora. Hemos venido disminuyendo las exportaciones respecto del año pasado durante 7 meses consecutivos. Solamente en junio están cayendo al 28%. Sobre los servicios y su capacidad exportadora, aún no tenemos información del primer trimestre, porque se publica cada 3 meses. Pero sí sabemos que al cierre del 2022 caían ya al 0.5%. Y esto lo pongo en contraste con lo que sucedía a julio del 2022, en donde las exportaciones, tanto de bienes como de servicios, crecían en más de un 60%, el mejor dato desde el año 2014. Lográbamos también diversificar la canasta exportadora, hecho que sin ser ideal, por lo menos permitía un avance. Pero ¿cuáles son las causas de este deterioro de la capacidad exportadora del país? Alguien podría decir la caída de los precios internacionales. Pueden tener razón. Otros podrían decir la desaceleración de las economías del mundo. Pueden tener razón. Sin embargo, Chile está demostrando cifras récord de exportación en los primeros meses del 2023. Y Perú, Uruguay, Paraguay y México tienen expectativas de crecimiento de sus exportaciones al cierre de este año. ¿Eso qué significa? Que puede haber alguna causa relacionada con lo anterior, pero que hay mucho margen de acción. Por eso mi invitación es a que no nos dediquemos a buscar culpables, hagamos la tarea. ¿Y eso qué significa? Salir a conseguir aliados, salir a conseguir regiones, sectores claves exportadores, fortalecer el talento con capacidad exportadora, fortalecer también todos los espacios de competitividad que llevan un año parqueados, no se han movido, ni el Comité Nacional de Competitividad, especialmente y en general las políticas en materia competitiva. Para lograr lo anterior, hay que transitar del discurso a la acción. Muy bien que el Ministerio de Comercio haya formulado su política de comercio exterior. Aprovechémosla. Por ejemplo, continuar en esa estrategia de atraer inversión extranjera directa que exitosamente está llegando al país. Avanzar también
en que las oficinas de ProColombia y las oficinas comerciales puedan hacer una gran diplomacia comercial y sanitaria. Esa estrategia de Sur Global, excelente. Muy bueno que la vicepresidencia haya hecho una estrategia en África. ¿Cómo lograr que las exportaciones al África aumenten? Lo mismo que al Asia. Toda la estrategia de Sur Global, del multilateralismo. Arranquemos por Alianza del Pacífico para que se mueva mucho más de lo que se está moviendo hasta este momento. Y ojalá esto se logre con más recursos, como se le dio al sector agropecuario, en este caso al sector de industria, comercio y turismo. Y dejemos esas ideas tontas de cambiar del modelo de Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Aquí, como en las matemáticas, el orden de los factores no altera el producto. Lo único que lo altera es voluntad y ejecución, mucho nivel de ejecución. Esta sección es patrocinada por el Raspa y Listo de la Lotería de Medellín. Lotería de Medellín. Hay un dicho por ahí que dice que una cosa que se repite y se repite y se repite, o una situación que se repita, pues se vuelve parte del paisaje. Recuerdo yo por ahí en los años 84, 85, cuando se empezó a hablar del SIDA. Qué cosa tan impresionante. Y eso fue un escándalo y eso fue una cosa pavorosa, todo el mundo estaba asustadísimo. Recuerdo también aquí Sin Condón ni Pío, cantidades de campañas que tuvimos. Pues parece ser que se encontró, no sé si la cura, ya nuestra invitada nos lo va a comentar, pero parece ser que ahora uno no se muere de SIDA, ¿sí? Entonces eso como que tranquilizó las cosas, aparentemente, y vuelvo y digo, ya no lo van a explicar. Pero por estos días se levanta una alarma bastante grande en nuestro departamento y en Medellín, si no estoy mal. Isabel Cristina Ramírez es docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia y le doy una muy cordial bienvenida. Muchas gracias. Bueno, cuéntenos, ¿por qué vuelve a surgir el tema del SIDA y qué es lo que está pasando? Bueno, a ver, el tema siempre ha estado presente. Lo que tú dices, que las personas probablemente lo hayan dejado en un segundo plano, probablemente es porque hoy en día los pacientes que están infectados con el virus viven como una persona, como si no lo tuvieran. Porque la mayor parte de las personas que tienen acceso al sistema de salud y reciben tratamiento, pues se logra reconstituir su sistema inmunológico y por lo general no se enferman de las infecciones que genera tener la enfermedad avanzada. Eso es una parte del escenario en el que los pacientes están tratados, pero ese escenario ha favorecido que las personas le pierdan el miedo a la infección. ¿Por qué? Porque entonces dicen, bueno, ya hoy en día, como tú dices, no se mueren, entonces pues no tengo miedo de infectarme. Y desafortunadamente eso lo que ha llevado es a que a las personas no les dé miedo tener otra vez sexo sin condón. No tienen ningún preservativo a la hora de tener relaciones sexuales y desafortunadamente también, si tú no tienes una pareja sexual estable, no puedes garantizar que la otra persona no tenga alguna infección. Esto nos ha llevado no solamente al incremento en las infecciones por el virus de la inmunodeficiencia humana, sino que también ha llevado a un boom en las otras enfermedades de transmisión sexual. Entonces hoy en día no solamente tenemos un montón de infecciones por VIH, sino que también tenemos a la par sífilis, gonorrea, clamidia, linfogranuloma venéreo, todo lo que ustedes quieran, que probablemente antes estaba un poquito más atenuado porque las personas cuando tenían sexo siempre usaban preservativo, dado el miedo del VIH. Sin embargo, como las personas hoy en día ya no se mueren tan rápidamente, porque si acceden al sistema de salud y son adherentes a la terapia, pues se logra contener la progresión de la infección, la enfermedad se detiene, por decirlo así, se reconstituye su sistema inmunológico y hoy en día está demostrado que una persona que es adherente a la terapia puede vivir exactamente lo mismo que una persona sin VIH. ¿Qué es eso de adherente a la terapia? Es decir, los pacientes con VIH que reciben tratamiento antirretroviral deben tomar sus medicamentos todos los días. La adherencia es fundamental, quiere decir que se tomen sus medicamentos diariamente ¿Cómo sin asume falta. ese tratamiento? Es básicamente. Exactamente, la responsabilidad de tomarse su medicación, porque es lo único que está demostrado en la literatura que genera que tu sistema inmunológico se reconstituya y estés libre de enfermedades derivado de la ¿Por qué se infección. vuelven a encender las alarmas? Esta noticia la vimos hace 15 o 20 días. La personería alertó sí, sobre la el personería. incremento Porque hay en algunos casos. Exactamente, entonces todos los años se hace seguimiento de cuántas infecciones se detectan. Entonces, cada examen para VIH que se detecta positivo el resultado en un laboratorio se va hacia el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud.
Y cada semana, el año está constituido por 52 semanas epidemiológicas y cada semana se tiene el registro de todas las enfermedades transmisibles y que son de importancia y de notificación obligatoria, como es el VIH, y con eso vamos viendo cómo se aumentan y se comparan las semanas epidemiológicas, por ejemplo, del año pasado o de los años anteriores, y se encuentra que comparado con los años anteriores, hasta ahora llevamos un gran número de casos que superan las expectativas con respecto a los valores previos. ¿Y nos puede dar eso en cifras? O sea, hace 2, 3 años una semana promedio era de tantos casos y hoy por hoy una semana promedio de más X fácil, tantos. exacto. Por semanas es muy difícil pues uno aprenderse todos O los por un números, promedio, pero algo así. por años, por ejemplo, puede haber 9.000, 10.000 casos anuales de infección por VIH. El año pasado por lo menos más de 20.000 casos. A este año llevamos más de 4.000 casos que llevamos en Colombia. En Colombia, sí. Entonces, pero esto súmale el subregistro, es decir, estos son las personas que van y se hacen un examen para VIH y que están preocupados por estar infectados, pero a eso súmale que por lo menos 1 de cada 4 personas que se hacen, no se hacen la prueba, están infectados por VIH. Me encanta, pues, o sea, me llama mucho la atención el tema. Y esos subregistros de aquellas personas que no fueron a un chequeo médico, ¿en cuánto tiempo la enfermedad los puede atacar su sistema de defensa? ¿Cómo es la enfermedad? Sí, ¿qué pasaría si no toman el medicamento? Sí. Entonces, el virus, inicialmente cuando se adquiere, hay personas que tienen algunos síntomas, pero esos son síntomas que son como de gripa. Se enferman y puede ser síntomas similares a COVID, a gripa, a cualquier cosa, y eso pasa rápidamente. Cuando uno detecta la infección en ese momento es supremamente importante, primero porque tú puedes tratar la infección rápidamente y limitas como la progresión. Pero si tú no adviertes eso, el paciente puede durar entre 5 y 7 años completamente asintomático hasta que ya pasa la fase de SIDA. Y en la fase de SIDA es en la que su sistema inmunológico está tan deteriorado que básicamente sus defensas no logran contener cualquier infección, que si tú te expones o tú te expones no te da nada, pero en estas personas sí. Entonces, si les Y dan ahí ya infecciones... entonces encuentra regresiva. Sí. Desafortunadamente. Ahí entra ya en cuenta entra. ¿Se puede regresiva. regresar de SIDA a VIH? No es que se regrese porque realmente es un juego de palabras y eso no, pues a la final no importa. Lo importante es que tú logres reconstituir el sistema inmunológico. Exacto. Si tú lo logras sacar de la infección con la que debutó ya su enfermedad grave y logras curar la infección oportunista, que es como la llamamos, se empieza la terapia antirretroviral y por lo general, si logra reconstituir el sistema inmunológico, estos pacientes alcanzan una vida prácticamente normal. Y cuando, pues aquí es la pregunta yo obligada. ¿Y cuántos pases, por favor, muchachos, señores? Señores, por favor, un poco de agua para nuestra invitada que la tenemos aquí con demasiadas preguntas. ¿Cuántas personas están falleciendo en Colombia de VIH al año? La mortalidad estimada es de 4 por 100.000 habitantes. Baja. No es muy alta. muy alta. Exacto, o sea, no es muy alta básicamente por lo que te digo. Exactamente, sí. Porque cuando el paciente llega, tú lo logras tratar y finalmente pues lo logras sacar. Hay pacientes que se mueren, no se mueren básicamente de la infección por VIH, sino de las consecuencias del SIDA. Entonces se mueren de tuberculosis, se mueren de hongos en el cerebro, infección diseminada, se mueren de hongos en el pulmón, de neumonía grave. Cuando ya estoy diagnosticado, quedo medicado de por vida. Sí, y la claro. medicación es muy costosa, es como la de un diabético o ¿Y de un cómo, hipertenso. ¿Y cómo juega el sistema de salud ¿Y cómo juega actual? el sistema de salud actual? ¿La gente les dan esas pastillas? El acceso al sistema de salud es fundamental para poder garantizarlo, por lo que hablábamos ahora, la adherencia es fundamental. Entonces, si tú no tienes el suministro del medicamento mes a mes, sin falta, si tú garantizas eso, el paciente se trata y logra salir adelante. Pero si usted no tiene una llegada al sistema de salud, no tiene quien le administre eso, pues los pacientes que están sin EPS, por ejemplo, ellos no logran reconstituir su sistema inmunológico. Entonces, ¿Y el CISBEN no los cubre? ¿Cómo? El CISBEN. Pues si están afiliados a CISBEN. Lo que pasa es que tenemos pacientes, por ejemplo, que no están afiliados a nada. Finalmente uno hace pues como todos los trámites y cada EPS o cada sistema de seguridad social tiene un programa en el que lo atienden médicos y le administran los medicamentos. Entonces, lo primero es garantizar que se los administren. Cuando tú tienes el diagnóstico, idealmente debes tener tratamiento de por vida. No se ha logrado demostrar que tengas tratamiento prolongado y logres curar la infección. Para que pueda refrescar la garganta. Bien, pueda entrar. Muchas gracias, qué pena, gracias.
pero ya me había vuelto. Ya había cogido RUE, pero bueno. ¿Por qué desde el gobierno, desde la Secretaría o desde el Ministerio de Salud, aquí no se volvió a dar campaña en este país de eso? Qué buena pregunta. O sea, es que no hay campañas en salud pública. ¿Ustedes no han visto campañas? No. Es que A mí se me todo- quedó la del condón. Pero eventualmente se hacen. Ni siquiera las marcas de preservativos. No, Es pero digo verdad. en todo. Pero ni- lo hablo ni en de eso general. ni de nada. O sea, es que mire, las últimas que vimos fueron las del COVID, ¿sí o no? Las del Que se hubo COVID. mucho. Pero de ahí para adelante hay una cantidad de enfermedades grandísimas y en Colombia no se hacen campañas preventivas, ¿o sí? Muy pobre. A ver, probablemente no tenga mucha difusión o por los medios de comunicación, pero algunas fundaciones en Medellín particularmente, yo sé que hacen en algunos sitios estrategias en las que pueden captar personas, van a las universidades y hacen pruebas rápidas para detección de personas que están completamente asintomáticas. Lo que pasa es que acercar una persona a un laboratorio para hacerle una prueba de VIH es difícil. En cambio, si usted la coge, por ejemplo, en la calle y le dice, vea, estamos ofreciendo prueba rápida, quiere saber, probablemente ahí usted la logre coger más fácilmente y sea esté más disponible. son esas pruebas rápidas con relación a la prueba sanguínea que demora 8 días? ¿Cómo, perdón? ¿Qué tan verídicas, o sea, qué tan Confiables. eficientes ¿Qué tan son esas confiables pruebas son? rápidas? Lo que pasa es que, a ver, el beneficio de la prueba rápida básicamente es que es una medida en la que si tú quieres hacer diagnóstico masivo, tiene que ser una prueba que sea barata. Porque las pruebas, por ejemplo, que son confirmatorias, pueden tener las iniciales un costo de 70, 80, 100 mil pesos y las confirmatorias moleculares de 1 millón de pesos. Entonces tú eso no se lo puedes hacer a todo el mundo. Entonces la prueba rápida tiene una buena sensibilidad, quiere decir que si usted tiene VIH lo detecta. Lo detecta. Pero a veces puede dar falsos positivos. Ok. Pero el falso positivo, entonces si te da positivo, usted va y se hace la otra prueba y eso te lo descarta. Entonces no tiene la mejor sensibilidad, no te puedo decir, es 100% sensible y específica, que si te da positivo te va a dar negativo, pero son Pero muy si la buenas. persona, digamos, no tiene el virus en su sangre, Exactamente, pues no le va a te da registrar, le va a negativa dar y eso es negativo. lo que se necesita Ok. básicamente. Rango de edades y género. ¿Quiénes son los más afectados en la actualidad en nuestro país? Por género se dividen entre hombres y mujeres. Sí. Más o menos el 79-80% de los que están descritos son hombres y el 20% mujeres. De las mujeres es importante que aproximadamente el 1% son maternas. Eso es un problema grave, porque todavía existe la posibilidad de transmisión materno-fetal, a pesar de que usted a la materna le da terapia antirretroviral y se le pone un medicamento durante la cesárea, todavía existe el riesgo de transmisión y hay que retirar la lactancia materna. Entonces, ahí es donde también tienen que empezar las campañas para prevención. Doctora Ramírez, nosotros, y puntualmente yo traje acá a la mesa, si mal no recuerdo, 2, 3 casos puntuales que se habían hablado, el paciente de Inglaterra, si no estoy mal, que hablaban que eran personas VIH positivas y después de un tratamiento habían logrado superar la enfermedad. ¿Qué conocemos en Colombia de los avances en el estudio para la cura, ya no el tratamiento, la cura del SIDA, VIH e incluso avances en una posible vacuna? Pero entonces no me responda ya. Vamos a hacer una pausa y volvemos con ustedes. Estos son los recomendados de Nos Cogió la Noche. Central de Hilos te invita a la exposición de Navidad en su nueva sede Sabaneta del 16 al 19 de agosto. También encontrarás accesorios para confección y manualidades, hilos de confección, hilos para manualidades, lanas, coral, macramé, terlenca, crochet, aguja, tijeras y accesorios en general para confección y las manualidades. Teléfono 604-480-7468. Se nos quedaron 2 preguntas en el aire, un tema que vuelve a tomar mucha fuerza y del cual no nos podemos descuidar, hay que tenerlo ahí, porque de esta enfermedad se pueden derivar complicaciones bastante complejas y casi que fatídicas. Entonces lo primero, yo le hice a usted 2 preguntas, una no
no lo alcanzamos a responder, que fue en las edades. Sí. El rango de edad más afectado por la infección está entre los 25 y 34 años, que es la edad en la que las personas son sexualmente muy activas, ¿no? Pero existe transmisión desde la primera infancia hasta edades de 70, 80 años hemos tenido pacientes. Y Andrea Sierra, es una pregunta muy interesante que no sabía yo. De hecho, estaba leyendo por estos días que ya salió supuestamente y ya está en el estudio un medicamento para el cáncer. Y está, pero va supremamente bien, que porque ataca esas células y a las otras no, y ya va a ir marchando. De pronto ahorita me cuenta, ¿ustedes saben de qué estoy hablando? Sí, por ahí están hablando mucho de eso. Pero con el SIDA, ¿qué hay? ¿Hay cura o hay paliativo? No, paliativo nunca, porque es decir, no podemos... Hay tratamiento. Bueno, tratamiento es eso. No podemos decir que hay que tenerle miedo al VIH, sino que lo que hay que hacer es prevenir, porque nadie quiere tampoco estar enfermo, tomar medicamentos crónicamente, pero también sabemos que el VIH es hoy una enfermedad, una infección, que puede ser una enfermedad posterior, pero es una infección que tiene tratamiento y que los pacientes pueden vivir bien y que viven su vida común y corriente. Pero obviamente, desde que se identificó el virus, pues están todos los estudios encaminados a primero lograr la cura. Entonces nunca va a ser paliativo porque paliativo es un paciente que no tiene solución. Entonces es una infección que es tratable. Se han descrito muchas estrategias que intentan lograr la cura del VIH, pero eso no ha sido posible, excepto en 3 pacientes, pero son 3 pacientes que tienen una particularidad y es que tienen una enfermedad neoplásica hematológica, que son las leucemias. Leucemia mieloide aguda, son leucemias en las que su único tratamiento para lograr evitar que el paciente finalmente se muera, son leucemias que necesitan un trasplante de progenitores hematopoyéticos, lo que conocíamos previamente como trasplante de médula ósea. ¿Listo? Entonces, hoy en día, esos trasplantes de progenitores se pueden programar con unas células que tienen una mutación específica que previamente ya se había detectado hace muchos años, que pueden tener unas personas que tienen mutado un receptor que utiliza el virus para entrar a las células. De hecho, esa mutación, cuando es homocigota en las personas, esas personas nunca se infectan de VIH. Y a pesar de que se expongan repetidamente, eso ya se había demostrado hace muchos años. Entonces, lo que hicieron... Qué pena, doctora, ahí me perdí, no sé si todos nos perdimos igual. En homocigota. En homocigota. Exacto, sí, primero, ¿qué es homocigota? Y segundo, sí. ¿de qué estamos hablando con esa mutación que es, bueno, no sé, que no se contagia de VIH, que es inmune? Exacto, entonces exactamente, son personas que son inmunes porque tienen una mutación en sus receptores celulares. Okay. Entonces, el virus, para entrar a la célula, tiene que encontrar un receptor. Ajá. Pero si la célula no tiene el receptor, el virus no puede entrar. No puede entrar. Entonces no lo logra infectar. Okay. Cuando las personas tienen mutados esos receptores, usted usualmente tiene como 2 alelos del receptor. Entonces, si tiene uno mutado, se llama heterocigoto. Si tiene los 2 mutados, es decir, si están los 2 mutados, quiere decir que está en ausencia del receptor, se llama homocigoto. Desde el que es homocigoto es aquel que no tiene nada de receptor y finalmente nunca se infecta. Inmune. Entonces, ¿sería solamente inmune al VIH o otro tipo de virus? Solamente al VIH, porque es el específico que él escoge para entrar al linfocito TCD4. Entonces, esos pacientes se les escoge un donante de médula, por decirlo así, de las células hematopoyéticas que sea delta 32, que es la mutación. Entonces, se escoge tu donante delta 32 y se le infunden los progenitores a ese paciente. Y se ha demostrado que esos pacientes, después de 5 años de haber suspendido la terapia antirretroviral, usted les toma muestras, sobre todo del colon y el sistema intestinal. Sí, exacto, del intestino, que ahí es donde está el sistema linfático más importante del organismo. De ahí se toman las biopsias y si usted no encuentra ahí el reservorio del VIH, usted logra la cura. Desafortunadamente, de esos 3 pacientes, 2 han muerto. Son terapias que solamente se le pueden ofrecer al paciente que se va a morir. ¿Estamos hablando de procedimientos que se han hecho aquí en Colombia? No, eso es en el mundo, en Berlín, fue el primero. No, es que Andrea Sierra preguntó por una cosa que solamente 3 en todo el mundo. Sí, exacto. No existe. Sí, y que son muy recientes no existe. Hay uno que sí es, hay uno que son muy sí recientes ya y lleva 2 más o están menos 10 muertos. años. ¿Cómo? Es muy reciente y 2 están muertos ya. Sí, pero murieron a causa de la enfermedad. Mueren de recaída de la leucemia. Entonces, es decir, puede que exista la potencial cura a través del trasplante de progenitores. Lo que pasa es que, como te digo, usted con una leucemia, si no tiene más salida, usted lo tienen que trasplantar. Sí. Pero usted, para un VIH que tiene un tratamiento tan efectivo,
que, bueno, te tienes que tomar tus medicamentos todos los días, o inclusive hay medicamentos en Estados Unidos que usted se los pone uno mensual, inyectable, y no pasa nada más y ya está listo. Exactamente. Entonces, ¿tú cómo le vas a ofrecer una terapia a un paciente de la que puede tener complicaciones posteriores y morir? Porque hay pacientes que usted los trasplanta de progenitores y tienen complicaciones derivadas de eso y mueren de eso. Entonces, es un tratamiento que tiene potenciales complicaciones y que probablemente no sea el que beneficie a la mayor parte de la población, sobre todo porque son también terapias muy costosas. Volvamos a los mitos, por favor, porque quisiera saber, ¿solamente es de transmisión sexual? Yo recuerdo cuando tuve hace muchos años, la oportunidad de entrevistar a personas con VIH, con SIDA, y a uno le da susto hasta saludarlo, hace 20 años. Darle la mano. Sí, uno moría del susto, uy, qué cosa tan horrible, y uno lo veía ya como, uy, esta persona se va a morir, y efectivamente siguen vivos. Sí. ¿Cuáles son los mitos que tenemos, o todo es definitivamente transmisión sexual? La transmisión básicamente es a través de sexo, pero también por jeringas, agujas. En Colombia todavía lo que es la drogadicción intravenosa no está tan difundida, pero realmente existe también. Y usualmente estas personas pues comparten agujas. Y lactancia, me imagino. Lo que nos La lactancia es un medio de transmisión, por eso todo paciente que tiene VIH se corta la lactancia, inmediatamente nace el bebé. Y la transmisión materno-fetal. Pero también existen opciones de dar tratamientos para prevención de eso. Aún así, si la materna no llega pues a tiempo, pues desafortunadamente existen neonatos infectados, ¿no? ¿Y se convierte solamente el preservativo en esa medida de protección? Porque en algún momento yo había escuchado el término de indetectable. Sí. Y eso creo que tiene que ver con la intransmisibilidad o algo por el estilo. Entonces, si tú no conoces con quién vas a tener una relación sexual, la idea es utilizar preservativo. Sí. La persona que tiene VIH y que está indetectable, lo que se ha demostrado pues, en los últimos años es que si tiene una carga viral menor de 500 copias o está indetectable, es decir, cuando tú le haces el examen de sangre no se detecta virus, la posibilidad de infectar es remota, es casi nula. Entonces, eso es importante, sobre todo para las parejas que son serodiscordantes. Quiere decir que tu pareja tiene VIH y tú no tienes VIH, entonces la pregunta es, ¿podemos tener sexo sin condón? Usted le dice, pues si usted se mantiene indetectable, pueden tenerlo y el riesgo de infección es casi nulo. ¿Pero de qué depende que se mantenga indetectable? De la adherencia a la terapia antirretroviral. El juicio que se tome su medicamento. Vacuna. Ahorita le preguntaba de vacuna que se me quedó en el aire esa por responder. Otra que me preguntaste, que era la otra terapia, que esa es la que es como un poquito de pronto más nueva, que es una terapia que se llama CAR T-Cell Therapy. Es una terapia que también se usa para enfermedades neoplásicas, leucemias, para curación de leucemias, que son células modificadas con un receptor específico que intenta atacar las células que están infectadas. Sin embargo, vuelve y juega, son terapias que pueden tener efectos secundarios y son de altísimo costo. Entonces, tú, a la par de tener lo mismo, una enfermedad que es tratable, una infección que es tratable con medicamentos diarios, pues exponer a un paciente a potenciales efectos secundarios y que son terapias de altísimo costo, pues realmente no tienes cómo ofrecer eso pues masivamente, teniendo en cuenta pues que en el mundo hay más de 35 millones de personas infectadas con VIH. Qué pena, Andrea. ¿Cuál es el contexto o en qué posición está Colombia en referencia a Latinoamérica en dos temas? Tanto en la parte de contagios, porque usted ahorita ya nos da unas cifras para el país, pero de otro lado también en el tema de avance de investigación, porque pues usted está representando, digamos, acá a la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. ¿Cómo está Colombia en esas dos áreas, tanto en investigación, pero también en el número de contagios en referencia a Latinoamérica? En cuanto a investigación, realmente nosotros somos un país subdesarrollado, a nosotros no nos queda tan fácil realizar investigación, sobre todo para tratamiento, curación, inclusive vacunas, como tú mencionabas ahora, porque no tenemos los recursos. Nosotros solamente, pues en términos de investigación, lo que podemos hacer es datos descriptivos de qué pacientes tenemos, de qué se enferman, de qué se mueren, cómo viven, pero realmente como investigación científica aplicada a la infección o enfermedades, realmente no tenemos. Otro mito, suficiente. si me disculpa, qué pena, Andrea, el mito de los retrovirales, apenas se tiene el contacto. ¿Cómo es que se llama? ¿Qué pena, bueno, sí, eso es lo otro que se nos pasaba de pronto y es, existen pues dos estrategias. La primera es la que utilizan muchas personas que no tienen pareja sexual estable, que es lo que se llama la profilaxis pre-exposición, es decir, tú tomas antirretrovirales, es decir, tomar antirretrovirales sin VIH.
Sí. ¿Para qué? Para que tengas antirretrovirales en tu organismo, en tu sangre, en todos tus tejidos y en el momento en que si tienes sexo con alguien y te transmite un virus, entonces tú tengas medicamentos que impidan que ese virus se replique y no pase nada y usted no se infecta. Eso no reduce a cero la infección. ¿Por qué? Porque hay virus resistente a los antirretrovirales. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, sexo con una persona que está infectado con un virus resistente al medicamento que tú te estás tomando, tú tienes el potencial riesgo de infectarte. Y es que virus estamos hablando de miles de virus. Mutación, Nacho, yo creo que el COVID es el claro ejemplo de lo que es un virus, cómo va mutando. Y más miles. Sí, exacto. Y realmente ese ha sido el verídico problema del VIH, sobre todo en términos de vacuna. De vacuna exitosa, porque es que el VIH tiene una alta tasa de mutación. Entonces nunca va a tener como una secuencia que es muy constante con la cual se pueda trabajar para poder hacer una vacuna. Desafortunadamente los estudios de vacuna muy desalentadores este año pararon uno que era como el más prometedor y realmente demostraron que no prevenía infección. Entonces en términos de vacuna estamos todavía muy atrás. Quedó una pregunta sin responder ahí, es cómo está Colombia con respecto a Latinoamérica en el número de infecciones. Si digamos hay un comportamiento homogéneo con los demás países o quizás Colombia lleva la mala delantera. Probablemente no tengo esa respuesta. ¿Y Medellín frente al resto del país tampoco? Medellín frente al resto del país, estamos, realmente alerta. Estamos, sí, lo que es el centro del país es la región que tiene más tasa de contagio, pero de diagnóstico. Lo que pasa es que tú no sabes por qué en otros sitios, en la Amazonía, en la Orinoquía, probablemente usted no tenga las posibilidades de hacer diagnóstico rápido, pero en el centro del país, lo que es Cundinamarca, Antioquia, la costa, son los sitios en los que más se detectan casos de Medellín. Hay una situación que tiene que ver, lo leía yo como en medio hace algunas semanas, el tema de que llegue tanto turista a la ciudad, eso también tiene que ver con esa tasa que vaya el turismo sexual puede haber elevado. Sí, porque en nuestra ciudad no podemos tapar el sol con un dedo. El tema del turismo sexual tiene mucho que ver ahí en eso. Pues es probable. Lo que pasa es que si eso no está estudiado, uno no puede pues como asegurar que tenga relación. Desafortunadamente que sí impacta es la falta de responsabilidad sexual, es el miedo que se ha perdido a la infección, que hace que las personas sigan teniendo sexo sin preservativo, sin protección y que se expongan. Cuando usted inclusive tiene una enfermedad de transmisión sexual que no es VIH, por ejemplo, tiene un herpes genital o tiene una úlcera por sífilis, el hecho de tener una úlcera genital potencia el riesgo de que si usted se expone al VIH, usted lo adquiera. Entonces, todas las otras enfermedades de transmisión sexual, aparte del VIH, potencian la infección por el VIH. Y como la pandemia, hablando uno del COVID, el SIDA tiene una gran capacidad de expansión. O sea, tú te irradias rápidamente. Que no sea, digamos, con el contacto sexual. No, ya sabemos que con ya sabemos que 98% es contacto sexual. ¿Es rápida, sí o no? ¿Es de una expansión rápida o no? A ver, pues rápida lo podemos ver porque pues hace 40 años, básicamente en 1983 fue cuando se describió en un humano y hoy en día pues está en todos los rincones del mundo. Sí. Entonces, pues la expansión no es que sea tan rápida, probablemente porque es que lo que se transmite por vía respiratoria probablemente es más rápido. Por vía sexual, pero igualmente la pregunta sería, en Medellín tenemos 10, pero esos 10 si no los tenemos y no están cuidando y no están haciendo los protocolos, en un año vamos a tener 20 o 30 claro, es la pregunta que te estaba haciendo. Sí, claro, no, eso sí se expande igual. Lo que pasa es que no es lo mismo vía sexual que respiratoria, pero obvio, si tú tienes... ¿Los medicamentos son muy costosos? En eso, ¿Es una pastilla diaria durante todos los días? ¿Cuántos medicamentos son aproximadamente? Entonces, esa era la que se nos había quedado también. Al principio de la pandemia, cuando se inició la terapia antirretroviral, que fue más o menos en 1996, eran demasiadas píldoras. Sí. Eso era muy difícil garantizar la adherencia de los pacientes porque se tenían que tomar al menos 20 pastillas al día. Entonces, la gente no era capaz de tomar tanto medicamento. Entonces, tomaban la mitad y eso hace que su infección no esté controlada y obviamente la persona no evolucione bien. Hoy en día se ha simplificado la terapia y por lo general los pacientes se tratan con 3 medicamentos, pero en muchas oportunidades los 3 medicamentos se pueden fusionar en una pastilla y usted se toma una pastilla al día.
Los precios son diferentes, obviamente hace 20 años, hace 10 años los precios eran descomunales, hoy en día son un poco, se han bajado sobre todo por la regulación y porque esto lo tiene que dar el Estado, pero hay tratamientos que pueden valer el mes 1 millón de pesos, hay otros que son son menos costosos, 200, 300 mil pesos, pero son de alto costo, es que igual el VIH es una enfermedad de alto costo. Muchas gracias por habernos acompañado, muy querida, aprendimos bastante. Eso Otra espero. alarma que se destapa en nuestro país y hay que tenerle mucho cuidado. A ustedes, gracias por la invitación. Gracias, Cristina. Mi editorial en Nos Cogió la Noche aborda el discurso presidencial y el inicio de la nueva legislatura. Lo he titulado De las iniciativas a las acabativas. Quiero arrancar primero comentando el discurso del señor presidente de la República. Debo decir que fue un discurso largo, quizá tedioso, casi 2 horas, más discursivo que de acciones, y quizá allí el primer comentario. Este es un gobierno al que le cuesta trabajo ejecutar, le cuesta trabajo gerenciar, le cuesta trabajo medir, le cuesta trabajo hacer. Discursos sobran, y eso está bien, pero hay que avanzar rápidamente de las iniciativas a las acabativas, y ese es el título de mi editorial de hoy. Brilla entonces por su ausencia los avances que se han tenido como gobierno a lo largo de este ya casi 1 año de gestión. Es importante decir que también en positivo fue valioso el mensaje del presidente de la República al hacer un llamado a un acuerdo nacional por una sociedad más justa y más equitativa. No faltaron, obviamente, los mensajes apocalípticos en ese discurso, como por ejemplo que estamos próximos a la 6ª extinción de la humanidad, o que la guerra entre la insurgencia y el Estado se está acabando, asunto que, entre otras, además, de manera inmediata el comandante de las fuerzas militares desmintió, al señalar que todavía estábamos en escenarios de secuestro, de extorsión, de terrorismo en nuestro país. Pero el discurso revela, quizá como problema central de gobierno nacional, esa incapacidad de acción, de gestión. Puedo señalar varios ejemplos, pero el primero de ellos es un nivel de ejecución que es el peor en 22 años en la historia de nuestro país. O también que se habla mucho de la transición energética, pero no se conoce cómo. Y lo que sí estamos viendo es un riesgo severo de apagones en materia regional, o también desinversiones en el departamento de La Guajira en materia energética. Vemos también una emergencia económica que se declara en La Guajira y todavía no sabemos el primer decreto de esa emergencia económica. Se habla mucho de paz total, pero la totalidad de los gobernadores, de los alcaldes, están reclamando de que hay serios problemas de inseguridad en sus regiones. Por eso, ahora que arranca una nueva legislatura, es un momento muy importante. Es un momento para que no solamente destaquemos ese ánimo propositivo entre gobierno y oposición, que sin irrespeto pudieron escucharse, sino es un momento para que las reformas reflejen consenso y es un momento sobre todo para ejecutar, para acabar, no solamente para iniciar. Si logramos eso, en 1 año después, cuando tengamos la próxima legislatura, oiremos no solamente un buen discurso, sino también buenas ejecutorias. Cinco han sido los temblores que sacudieron al país y a Antioquia hasta ahora desde la mañana de este jueves. Solo uno de ellos se presentó en nuestro departamento, mientras que los demás tuvieron sus epicentros principales en el Meta y en Santander. En Medellín comenzó movido el día después de que se registrara un primer sismo en Ituango, con una magnitud de 4.3 y que también alcanzó a percibirse en otras zonas del país como Montería, Florida Blanca, Santander y en el eje cafetero. Este fue el último de una seguidilla de temblores que se han registrado con epicentro en el Bajo Cauca antioqueño, después de que temblara este lunes en Tarazá con una magnitud de 4.7. Sin embargo, el centro del país también se vio sacudido durante este mediodía. Se presentaron 4 sismos en poco más de 1 hora con bastante sensibilidad a lo largo del territorio nacional. A las 12:04 del mediodía, un temblor de magnitud 6.1 con epicentro en el Calvario Meta se sintió desde Pasto hasta Cúcuta, siendo Bogotá la ciudad más afectada.
En la capital, las alarmas se encendieron inmediatamente, por lo que la población en general se vio en la necesidad de evacuar edificios y oficinas. A este temblor le siguieron 2 réplicas en los siguientes 40 minutos, una de 5.6 en Villavicencio y otra de 4.8 en Acacías Meta. Estos 3 movimientos telúricos generaron no solo movimientos bruscos al interior de los edificios, sino que en Bogotá llegaron a presentarse daños estructurales y hasta la pérdida de una vida humana. De acuerdo con la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, una mujer murió tras lanzarse del 7º piso de un edificio en medio de un presunto ataque nervioso. Además de este incidente, una de las afectaciones más graves ocurrió en el Capitolio Nacional, luego de que una decoración de concreto cayera desde la cúpula del Salón Elíptico del Congreso hacia la zona de trabajo de los congresistas, que no se encontraban en ese momento. Por este motivo, dijo la Cámara de Representantes, se cancela el evento de las 2 de la tarde. Invitamos a la ciudadanía a mantener la calma y a seguir las indicaciones de las autoridades. Un último temblor se registró a la 1:16 de la tarde en Los Santos, Santander, con una magnitud de 4.8 que también se sintió en el centro-occidente del país. Cabe recordar que esta es una zona geológicamente activa en la que se presentan hasta 20 movimientos diarios y es donde ocurren el 60% de los sismos del país. 4 eventos sísmicos en menos de 2 horas estremecieron a los habitantes de la zona central del país. Aunque se sintieron en gran parte del territorio nacional, los epicentros se registraron entre las ciudades de Villavicencio y Bogotá. Ante estos impredecibles eventos, la Cruz Roja comparte importantes recomendaciones de qué hacer al momento de un sismo. El sismo puede ocurrir en cualquier momento, por eso es importante estar preparados y sobre todo actuar de manera correcta en el momento de la emergencia. Durante el sismo mantén la calma y si estás dentro de una edificación sismo resistente debes agacharte y tener una posición de seguridad bajo un mueble fuerte o pesado o contra una pared interior. Esta posición consiste en cruzar las manos detrás de la cabeza para proteger la nuca y la región occipital, arrodillarte ubicando la cabeza lo más pegado posible a las rodillas y finalmente mantener una posición fetal. Una vez finalice el movimiento, corta los suministros de luz, de agua, de gas. Evacúa en forma rápida y ordenada, siguiendo las indicaciones de las personas encargadas de emergencias y los brigadistas, si los hay. Si el lugar donde te encuentras no es sismo resistente, evacúa lo más pronto posible y de manera correcta, siguiendo el plan de emergencias estipulado por la institución o por tu familia. No te ubiques bajo los marcos de las puertas, aléjate de los ventanales, de la estantería alta, de las lámparas o cualquier otro elemento que esté suspendido y pueda caer. No utilices los ascensores. Si estás afuera, ve a un lugar escampado, lejos de edificios, postes de luz, árboles o cableado. Luego agáchate y cúbrete hasta que pase el temblor. Recuerda siempre atender las recomendaciones de las autoridades y organismos de socorro antes de retornar a tu vivienda o al lugar de trabajo. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, se pronunció frente a la Carta de los Gobernadores del país, donde le piden al Gobierno Nacional rediseñar el proyecto de paz total ante el evidente aumento de la violencia en las regiones y amenazas al proceso electoral. Velasco quiso bajarle el tono a la crítica de los mandatarios regionales y los calificó de hipócritas, asegurando que cada uno tenía su propio candidato y por eso estaban aprovechando la época electoral para hacer estos reclamos. El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, rechazó el señalamiento y lo calificó de grotesco. Esa escalada con atentados a la fuerza pública, con asesinatos, con incremento del reclutamiento, con incremento de los secuestros, porque esto no es solamente un incremento de las acciones contra la fuerza pública, que es gravísimo y que es visible, sino contra las poblaciones. Entonces, cuando hacemos esa crítica y además ofrecemos nuestro concurso de apoyo, recibimos una respuesta de esas, verdaderamente grotesco, y yo invito a que el gobierno nacional busque elevar la discusión nacional hacia la búsqueda de soluciones a esa crítica y no de alguna manera desviarla con unos epítetos y unos calificativos que no corresponden. El mandatario se sumó a la voz colectiva de la Federación Nacional de Departamentos, donde respondieron al calificativo del ministro Velasco y piden un cambio en esa cartera por un líder que respete a las regiones y a las autoridades elegidas popularmente.
Mi editorial en el día de hoy para Nos Cogió la Noche es a construir consensos y propósitos comunes. Ese debe ser el camino. Y hago una reflexión sobre cuán costoso ha sido para nuestra sociedad, para nuestra humanidad, para nuestro país. Tanta polarización, tanta posverdad, tanto populismo. Eso que Moisés Naim ha descrito como las autocracias 3P. Unas autocracias en donde vemos, por ejemplo, líderes que solamente ven dos bandos. Los corruptos y el pueblo bueno. Y ellos, parte de ese pueblo bueno. Dosis de catastrofismo, nada sirve, todo es una porquería. Despreciar lo técnico también. Y se desprecia, y por el contrario se favorece lo ideológico, el fanatismo, el activismo. Y el ataque permanente a los medios de comunicación, que son garantes de la democracia. La erosión de los pesos, de los contrapesos, de la institucionalidad de las naciones. Y el mesianismo. Igualmente costoso ha sido para nuestra humanidad, para nuestras democracias, construir reformas sin diálogo, en las orillas del puente, sin dialogar con el distinto, sin construir consenso. Ambas cosas, lo único que demuestran es una gran dosis de arrogancia. Esa misma arrogancia que se refleja en frases como de malas. Esa frase no tiende puentes, no construye en equipo, justamente no propicia consensos. Ahora que vienen las elecciones y es el momento de elegir liderazgos nuevos, se necesita recuperar liderazgos que construyan proyectos colectivos, proyectos en donde nosotros sea la palabra más importante, sea el motor más importante, proyectos de liderazgo que no construyan en el catastrofismo de que todo lo anterior no servía para nada. Esto, entre otras, además, hoy se hace más evidente porque en las encuestas de Inbamer y de Cifras y Conceptos, el 61% de los jóvenes se declaran insatisfechos. Si no somos capaces de construir estos consensos, si eso no sucede, las reformas no se van a dar. Y perderemos la opción de lo positivo que algunas de esas reformas tienen, en cobertura, en dignificación de algunas profesiones, en garantizar mejores prestaciones de algunos servicios, entre otros temas. Así que llegó un momento en donde necesitamos menos camorrería política, menos balcones y más construcción de propósito nacional, como dijeron en su momento el presidente Alberto Lleras Camargo. Llegó Raspa y Listo de la Lotería de Medellín. Los juegos con los que raspas y ganas de una. Cómpralos ya desde 2.000 pesos. 1 de cada 3 tiquetes está premiado con Raspa y Listo de la Lotería de Medellín. Cambia tu suerte al instante. Hoy les traemos recomendaciones de salud oral. Me está acompañando el doctor Felipe Gómez. Bienvenido otra vez a su casa, doctor Felipe. Hablemos de Vivart Dental Clinic. Muchas gracias por tenerme aquí otra vez. Bueno, André, realmente Vivart es una clínica ya muy conocida pues, por algunos ciudadanos de aquí de Medellín o incluso del país. Es una clínica que ofrece todos los servicios odontológicos, ofrecemos todas las especialidades. Es un punto a favor pues, para aquellos pacientes que de pronto estén buscando como ese tratamiento global o ese tratamiento bien completo. En la clínica lo podemos ofrecer. Además pues, de la experiencia que ya nosotros tenemos en cirugía, en ortodoncia, en endodoncia, periodoncia, todas las especialidades. Siempre hemos hablado de un producto, doctor, y es un servicio mejor, el All-on-4, que sigue siendo el producto estrella que ustedes tienen en Vivart, y quiero que se lo recordemos a quienes nos están viendo en casa. Bueno, este tratamiento realmente, André, sigue siendo un tipo de tratamiento muy revolucionario porque aleja a los pacientes de esa prótesis removible, de prótesis de quitar y poner o cajitas de dientes. Incluso aquí vamos a ver un caso clínico de un paciente que decidió hacerse su tratamiento primero en el arco superior y después de ver los beneficios de esta prótesis, pues se hizo su tratamiento en la parte inferior. Esto, digamos que trae como punto a favor la comodidad. El paciente no se tiene que retirar absolutamente nada de la boca. La masticación se puede recuperar completamente, la pronunciación de las palabras y lo más importante es la seguridad de estos pacientes. En el caso de este paciente, por ejemplo, los resultados se pudieron ver inmediatamente, pues porque es un tratamiento que permite ver resultados el mismo día que se hace, el mismo día que se hace la cirugía. Ese mismo día se instala una prótesis provisional y a partir de ese momento el paciente puede hacer uso de sus dientes común y corriente para la masticación o el habla. Doctor Felipe, contacto y sedes, porque ustedes están estrenando una sede y hay que hablar de ella. Así es, Andrés, estamos muy contentos de estrenar la segunda sede aquí en la ciudad de Medellín. La principal sigue siendo en Medical, en el sector del Poblado. Esta segunda queda en el Centro Comercial San Diego.
Esto lo hicimos con el fin de que los pacientes pues, de otros sectores de la ciudad, de varias partes, tuvieran acceso pues, a los servicios que nosotros ofrecemos. Entonces digamos que es mucho más cercano para los pacientes. Aquellos que de pronto estén interesados se pueden comunicar por WhatsApp a la línea nueva que tenemos, que cambiamos de la anterior. Es el 324-577-8237. Los pacientes pueden escribir por ahí y pedir su cita de consulta completamente gratis. Doctor Felipe, gracias por acompañarnos. Andrea, a ti muchísimas gracias. Y a todos ustedes, muchísimas gracias. Quédense conectados con toda la programación del canal Cosmovisión.